por acompañarnos nuevamente las mañanas de los domingos aquí en Estado Nacional. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que de manera directa o indirecta afecta nuestras vidas. Se trata del comercio ilícito de mercancías. Esta es una situación que no solo afecta las finanzas estatales por el tema de evasión fiscal, también afecta a las empresas que están en la formalidad por el tema de competencia desleal, pero también y sobre todo pone en peligro las vidas de las personas, sobre todo cuando esas mercancías son de consumo como comestibles, bebidas o incluso medicamentos. Para ello contamos hoy con la participación de doña Elizabeth Guerrero, quien es la viceministra de Hacienda encargada de ingresos. Buenos días, señora viceministra, gracias por acompañarnos. Buenos días. También está con nosotros hoy Jairo Mena, quien es el director ejecutivo del Observatorio de Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Buenos días, don Buenos días, Jairo. señora Liliana. Buenos días a todos los que nos acompañan. Un gusto estar por acá y ojalá podamos aportar bastante a la discusión. Así es, y además tenemos con nosotros a don Jason Chávez, quien es asesor en comercio exterior de la Cámara de Industrias de Costa Rica, otra cámara que representa, Jason, a empresas formales que se ven sumamente afectadas por esta situación. Buenos días. Buenos días, Liliana, muchísimas gracias por la invitación. Tal vez para comenzar, usted se pregunta, bueno, ¿qué es comercio ilícito? Y es que este concepto engloba o incluye varios conceptos. Comencemos por eso, Jairo. ¿Qué entendemos por comercio ilícito? Claro, yo creo que todos en el país, los costarricenses, tenemos una noción de lo que es el comercio ilícito. Sin embargo, yo creo que es importante aclarar y definirlo de mejor forma porque abarca muchos sentidos. La mejor forma que nosotros en el Observatorio del Comercio Ilícito hemos encontrado definirlo es como una sombrilla que abarca diferentes rasgos y la podemos dividir en dos sectores específicos. Por un lado los bienes y por otro lado los servicios. Del lado de los bienes tenemos los problemas de contrabando, que es todo lo que entra por las fronteras porosas del país, donde no tiene ninguna supervisión de ningún tipo. Por otro lado tenemos la defraudación aduanera, que es todo lo que pasa por las aduanas en términos de defraudación. Para este aspecto pues hay diferentes medidas también para contrarrestarlo. Y por otro lado tenemos la piratería y la falsificación, que tiene todo que ver con los productos que se hacen dentro del país de forma ilícita. Una característica importante del comercio ilícito es que el 97-98% del comercio ilícito en el país es importado, viene por las fronteras, y muy poco, el 2, el 1% se produce dentro del país. Inclusive un dato interesante es que uno de los principales productos que se producen dentro del país es la camisa de la CL. Pues también esa de la pirateada que llamamos. Correcto. Es un producto que pues se produce dentro del país y tiene pues un mercado bastante grande, ¿verdad? O sea, cuando se anuncia el nuevo diseño de la camiseta de la selección nacional, casi que inmediatamente ya están las copias en la calle. Es correcto, efectivamente. ¿Por qué? Expliquémoslo antes de entrar en materia. ¿Por qué una cosa tan sencilla como esa? Porque la gente puede decir, bueno, pero es que ahí la compro más barata. ¿Por qué en eso hay un delito y genera también un riesgo para las personas que empiezan a dar dinero ahí? Bueno, en primer lugar hay un delito por el tema de propiedad intelectual, hay un derecho de marca ligado a esa camiseta de la CL, ¿verdad? Pero también hay un peligro para la ciudadanía porque los niveles de calidad, inclusive lo que reconocemos como garantía, no existen en este tipo de productos. Entonces, por eso es que ya algo tan sencillo como la camiseta de la selección nacional se convierte ya en un riesgo financiero para los costarricenses. Claro, el riesgo de que la compren y que en la primera lavada le quede 2 tallas más pequeña o que le manche toda la lavadora porque se destiñe. Efectivamente, esos son parte de los riesgos que se enfrenta el consumidor. Y en artículos tan sencillos como estos, como ropa, ¿verdad? Ya cuando hablamos de consumo, algo que se ingesta, ¿verdad? Ya hay todavía peligros de salud aún mayores. Claro. Pero bueno, continuando del lado de los bienes, también de este lado, de este sector de la sombrilla, también incluimos todo lo que tiene que ver con el robo, ya sea de contenedores o ya sea de otros locales, producto que termina localizándose en alguna otra forma de venta al consumidor y ya ahí, por supuesto, pierde todas las garantías. Ahora, del lado de los servicios tenemos, todo lo que es subfacturación de cualquier tipo de servicios. Podemos mencionar médicos, podemos mencionar servicios de consultoría, todo lo que no tiene ningún tipo de soporte de fiscal y demás, pues ya es comercio ilícito. También tenemos en este lado la lotería ilegal, que es uno de los nuevos que podríamos decir no estaban tal vez antes tan mapeados como ahora, incisos del comercio ilícito. Y pues también tenemos todo lo que lo que se relaciona con delitos informáticos. Todo este tipo de aspectos que no son bienes tangibles,
están del lado de servicios. Ahora bien, todos nosotros en el Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica definimos una definición súper sencilla de qué es comercio ilícito. Es cualquier tipo de transacción que no está legalizada o que no está supervisada por ningún ente público. Claro, una transacción que no está supervisada. Y es que lamentablemente el comercio ilícito, contrabando, piratería y demás de todo tipo de mercancías se ha convertido en un delito, que es un flagelo, pero que lamentablemente empezamos a ver con cierta tolerancia como sociedad. Licores, perfumes, zapatos, cigarrillos y hasta medicamentos, que muchas veces están a un precio tentadoramente más bajo, pero que casi siempre se distribuyen a través de canales informales. ¿Por qué este flagelo nos debe importar a nosotros como sociedad? Veamos el siguiente resumen. El contrabando y comercio ilícito de mercancías es un problema de larga data, tras el que se mueven redes mafiosas y muchas veces ligadas a otras conductas delictivas. Su impacto negativo alcanza a múltiples sectores. El contrabando es un delito fiscal que tiene implicaciones muy graves para el erario público, porque al evadir los controles aduaneros no se realiza lo que es el pago de los impuestos. Y además esto representa una competencia desleal que afecta la eficiencia de las empresas que sí cumplen con sus obligaciones tributarias y laborales, ambientales y sanitarias. Según el Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica, esta actividad representa el 6.8% del consumo total de los hogares costarricenses. Según sus estimaciones, el comercio fuera de ley mueve unos 700.000 millones de colones al año. Estas actividades delictivas alcanzan casi cualquier producto, pero los principales blancos son el mercado del tabaco, los licores, los medicamentos, cosméticos, repuestos de todo tipo, lotería ilegal, llantas y en general casi cualquier producto como ropa, zapatos y otros. La Policía de Control Fiscal anuncia a través de la prensa frecuentemente incautaciones de muchos de estos productos, pero lo cierto es que la misma Contraloría General de la República, en un informe a finales del año pasado, señaló que esta policía combate el contrabando a ciegas, sin contar con adecuadas herramientas ni análisis de datos. El motivo de las diligencias es una investigación que se lleva a cabo desde el año 2020 por el presunto delito de venta, almacenamiento y distribución de licores de contrabando y provenientes del depósito libre de Golfo. La Contraloría determinó una serie de hallazgos de que las acciones que realiza la Policía de Control Fiscal en materia preventiva y represiva podían mejorarse. Por ejemplo, en lo que es la parte de la inteligencia fiscal, ahí ellos cuentan con un sistema administrativo donde cuentan con información, pero debería ampliarse a todo lo que es el análisis o toda la labor de inteligencia, poder hacer cruces de información con otras bases de datos. La Contraloría señaló también que la Policía de Control Fiscal carece de información fidedigna sobre la situación actual e histórica del contrabando. Veamos solo un ejemplo. La poca información que existe es para casos específicos, por ejemplo, cigarrillos. En el 2019, el Ministerio de Hacienda hizo un estudio para estimar los impuestos que el país dejó de recibir debido al comercio ilícito de cigarrillos, que van desde falsificaciones, contrabando y otros. Las cifras de Hacienda estimaron que los cigarrillos ilegales representaban un 17% del mercado total de ese producto, con lo que el monto que calcularon que se perdía en cobro de impuestos era de 13.333 millones de colones solo para ese producto. Sin embargo, otros estudios, como el que realizó la empresa MS Intelligence WSP para el mismo año, muestran un panorama abismalmente mayor. Para el 2018 se estimó que el porcentaje que ocupaban los cigarrillos ilegales era del 53.4% del mercado, con lo que la estimación de evasión fiscal superaba los 71.000 millones de colones. Precisamente ante esa carencia de datos reales sobre el tamaño del problema, la Contraloría solicitó a la Policía de Control Fiscal un informe que deberá estar listo a finales de octubre de este año. La caracterización de este fenómeno, ¿verdad? Y que esta información pueda estar disponible para la ciudadanía, para el control también político, es relevante. Poder conocer la magnitud, por ejemplo, de los montos de impuestos que se dejan de pagar,
cuáles son esas áreas en las que se están detectando la mayor cantidad de evasión fiscal en esta materia. Las estimaciones existentes sobre la magnitud del problema en diferentes industrias por el momento son solo aproximaciones. Por ejemplo, se dice que en el caso de licores, el producto de contrabando representa un 22% del mercado total en el país, es decir, 1 de cada 5 botellas de licor es ilegal. En productos como estos, además del impacto a la industria legal y la evasión fiscal, está de por medio lo más importante, la salud humana. En el caso del licor adulterado, tan solo del 2019 a la fecha se reportan casi 100 muertes por intoxicación letal, que podrían quedar en la impunidad porque según las autoridades, la única persona sospechosa por el caso murió en enero de este año. Por increíble que parezca, una red encargada de mover estas mercancías por todo el país solo tenía un sospechoso. En el caso de los medicamentos, también el mercado ilegal es un flagelo que amenaza la salud de las personas, quienes desesperadas por la enfermedad y ante los precios más bajos que a veces tienen en el mercado negro, arriesgan sus vidas al consumirlos. Según la Organización Mundial de la Salud, el 10% de todas las medicinas que se consumen en el mundo son falsas o adulteradas. Pero el porcentaje llega hasta un 40% en países en desarrollo como los nuestros. De ahí la urgencia de que la acción en contra de estas redes criminales vaya más allá de publicitar esporádicos operativos de incautación y se aborde de una manera más integral. Riesgos para la salud pública, competencia desleal para las compañías que están de manera formal y pagan todas las cargas sociales y sobre todo evasión fiscal para los gobiernos, lo cual por supuesto afecta a toda la población. Jason Chávez de la Cámara de Industrias, asesor de Comercio Exterior, nos acompaña el día de hoy. ¿Hace suficiente el país para combatir este flagelo? ¿En qué nivel de prioridad deberíamos de tenerlo, Jason? Sí, bueno, yo creo que el país hace los esfuerzos que están al alcance en este momento para detener algo que entendemos como un crimen organizado. Y es que aquí estamos en presencia de redes criminales que se mueven a lo largo y ancho del continente y que no es un tema únicamente de Costa Rica. Si bien apuntaba muy bien Jairo al inicio la definición de comercio ilícito, pues es evidente que hay que también entender cuáles son las principales causas que hacen que haya cada vez un mayor porcentaje de contrabando en el país. Y acá deteniéndome un poco al detalle, primero hay que entender que tenemos fronteras sumamente porosas. Eso es cierto, hay un débil control en fronteras, porque además es materialmente imposible tener, por ejemplo, un funcionario de policía de fronteras o de policía de control fiscal en cada kilómetro de las líneas fronterizas, tanto en el norte como en el sur. Y pasan mercancía por cualquier huequito que hay en una cerca, se pasan por cualquier callecita. Exacto, y además entendiendo que se comercializa todo tipo de productos de manera ilegal. Por ejemplo, en la zona norte está muy bien identificado el trasiego ilegal de productos agrícolas como frijol, cebolla, algo que antes no se veía, pero también de medicamentos muy asociado al menudeo, o sea, no contrabando más hormiga, pero en la zona sur, teniendo un potencial riesgo como es la zona libre de Colón, que se ha identificado como un dinamizador del comercio ilícito, pues es una frontera en donde trasiega mayor cantidad de productos y de volumen, y ahí tenemos licores, cigarrillos, algo que se da mucho en esa zona y es el tema del contrabando de combustible, por ejemplo, que está afectando mucho a los empresarios de esa zona. Pero también yo creo que es importante poner sobre la mesa que otra de las principales causas del incremento del contrabando y del comercio ilícito en general en el país es la alta tasa impositiva que pesa sobre los principales productos de contrabando y el exceso de regulaciones. ¿Por qué los impuestos altos, dice usted, que hacen más grande este problema? Bueno, en la medida en que sea cada vez más rentable para los contrabandistas comercializar sus bienes de manera ilegal, entendiendo que, por ejemplo, para los licores y los cigarrillos ese porcentaje es mayor del 40 al 50% del precio final de los bienes, pues ese margen de ganancia de comercializarlo de manera ilícita, pues hace más atractivo el negocio. También hay regulaciones excesivas que se generan para productos que no necesariamente tienen una alta tasa impositiva y que también son sujetos al contrabando. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, ahí tenemos el tema de medicamentos, que por su naturaleza tiene regulaciones excesivas, el tema de cosméticos con registros sanitarios y demás, el tema alimentario, algunos bienes de alimentos, de consumo incluso masivo. Y lo importante
tal vez de poner este tema sobre la mesa es que son errores que se han cometido en el pasado. Por ejemplo, con la ley 9028 que se creó en el 2012, la ley antitabaco que aumentó los impuestos, las regulaciones, y eso ha generado que aproximadamente el 40% del mercado de cigarrillos hoy día sea comercializado de manera ilegal. Y es muy atinada la discusión porque en este momento se encuentra un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que es el de vapeadores y cigarrillos electrónicos, que nos hace pensar y estar seguros de que si se aprueba, pues va a haber inminentemente un incremento del comercio ilícito al tasarlo con un 20%, tanto los dispositivos como los líquidos. Claro, ahora, señora viceministra, los impuestos que se le han impuesto, valga la redundancia, algunas mercancías como cigarrillos y licores están destinados a programas sociales o muchas veces, bueno, financian al Estado. Sin embargo, ese alto precio ha hecho que este comercio baje la recaudación del Estado. Vamos a ver, hay una cosa importante, ¿verdad? Y es que el tema del contrabando, como lo decía bien Jason, es un tema, digamos, a nivel mundial, ¿verdad? Y es un tema que opera totalmente bajo la ilegalidad y entonces necesariamente de una u otra forma viene a afectar la recaudación, digamos. Y como usted bien lo apuntaba, es un problema que nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque usualmente, al menos en los ejemplos que usted está indicando, en cigarrillos y en bebidas con contenido alcohólico, son impuestos que tienen destinos específicos y que van usualmente para programas sociales e instituciones que atienden programas educativos, niñez y adolescencia, población adulta mayor. Entonces ahí es donde es un tema que nos involucra a todos y donde hay una importante participación también de la ciudadanía en términos de denuncia, ¿verdad? Claro. ¿Y qué se ha hecho, señora viceministra? Porque es evidente, este informe de la Contraloría de diciembre del año pasado fue muy contundente, por lo menos en la actuación de la Policía de Control Fiscal, dijo que combatían el contrabando a ciegas, es decir, que no tenían suficientes sistemas de inteligencia para monitorearlo, que no había un levantamiento de una data que además fuera pública para poder tener la magnitud del problema y que además, por ejemplo, se reprocesaban a las mismas personas por casos de contrabando o de comercio ilícito, pero que parecía que no había un verdadero seguimiento. Y así fue los titulares de la prensa en ese momento: Policía de Control Fiscal combate sin armas al contrabando. Creo que hay un punto importante, doña Liliana, que debemos destacar y es que la Policía de Control Fiscal está combatiendo. Que hay posibilidades de mejora, sí las hay. Estamos trabajando en cumplir con las recomendaciones de la Contraloría. De hecho, hemos sistematizado algunos procesos que, digamos, requerían de mejora en términos, por ejemplo, de análisis de riesgos, mapas de calor. Como le decía, nosotros trabajamos mucho con denuncias, entonces un ejemplo claro puede ser que a veces la gente no nos da los datos necesarios para poder atender los asuntos. Entonces las investigaciones o los operativos no nos dan para poder hacer nosotros todo nuestro filtro y llegar efectivamente, digamos, a un decomiso. Pero ¿qué estamos implementando, por ejemplo? Y estos sistemas que se están formalizando un poco más. Bueno, hay denuncias que no dan para llegar a un decomiso, pero sí para incluirlo dentro del monitoreo de mapas de calor. Entonces, eso nos permite ver en qué zonas del país se están presentando más estas situaciones y poder reforzar el trabajo de la Policía de Control Fiscal. Claro. Jairo Mena es del Observatorio de Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica, de Comercio de Costa Rica, y están, todos los que están aquí en el panel del día de hoy, son parte de una comisión mixta, público y privada, para llevarle el pulso a este problema. ¿Combatimos lo suficiente, Jairo, esta situación? Tal vez aquí, dándole seguimiento a lo que decía don Jason anteriormente, se están haciendo esfuerzos bastante fuertes. Sin embargo, nosotros consideramos que todavía hay mucho donde se puede abordar más. Por ejemplo, bueno, Jason ya señalaba todo lo que correspondía al tema de la demanda, a la oferta más bien. ¿Por qué se colocaban productos? ¿Por qué había espacio? ¿Por qué había un margen de ganancia que tenían sobre el mercado legal o lícito los oferentes ilegales? Pero también hay que considerar el tema de la demanda. ¿Por qué la gente está buscando comprar esos bienes, verdad? Lo experimentamos durante la crisis del COVID del año pasado. Los ingresos de las familias se vieron reducidas considerablemente y las personas, generalmente un hogar trata de mantener su estándar de consumo lo más estable posible. Entonces, considerando que su ingreso disminuye, o en condiciones normales, con un ingreso dado, puedes adquirir productos más baratos en un mercado ilícito,
pues uno podría hasta pensar que es racional para un consumidor ir a buscar precios más baratos. Lo que pasa es que en esta racionalidad que podemos poner entre comillas, las personas no están conscientes de todos los riesgos que ya mencionábamos antes, los riesgos financieros, los riesgos de salud y los riesgos demás. Entonces, con todo este esquema completo, todavía podemos decir que hay más espacio para hacer, podemos comunicar más, podemos informar, espacios como este, por ejemplo, donde podemos informar a la población de cómo es el problema, cuál es la gravedad de esto, ayudan mucho para combatir este problema. Por otro lado, también hace poco se aprobó el proyecto de la Hacienda Digital con 156 millones de dólares. Este proyecto va específicamente enfocado en toda la logística de distribución aduanera, bueno, y también de recolección fiscal en temas de Hacienda también, pero en temas de comercio ilícito es una herramienta importante porque nos permite usar la inteligencia de datos para identificar todo el proceso de nacionalización de productos, y esto nos da una herramienta tan rica para poder identificar y anticiparnos a potenciales evasiones aduaneras o de fraude aduanero. Inteligencia de datos que no tenemos en este momento. En este momento existen modelos de riesgos en aduanas, sin embargo, no están tan desarrollados como nosotros los quisiéramos. Por ejemplo, no sé, pensando en las redes sociales, cuando se colocan, ¿cómo se dicen? Publicidad para que vos la veas, esa misma lógica que está aplicada en ese momento se puede aplicar en el momento de nacionalización, en un modelo que aprenda de él mismo sobre cuáles son los riesgos de los diferentes importadores, y así poder identificar cuáles son los que hay que procesar de una forma más profunda, porque hay que también entender, y también lo señalaba don Jason y la señora viceministra, que no hay capacidad para estar en cada punto de la frontera y también en cada punto de la aduana con cada contenedor que ingresa. Se necesita una lógica de selección para saber en cuáles hay que meter, por decirlo así, un análisis más profundo, abrir ese contenedor, ver qué tiene. En este momento existen los semáforos, sería un poco en esa línea, si el semáforo sale rojo, pues tenemos que ver. Entonces, toda esta inteligencia de datos, lo que facilita Hacienda Digital, es parte de las herramientas que todavía hay para implementar. Ahora bien, por otro lado, también es importante considerar que, a pesar de que el trabajo de la Policía de Control Fiscal y, por ejemplo, policías municipales, de ir a cada local, a cada establecimiento a hacer requisas o identificación de producto, es sumamente importante. Inclusive en el Observatorio de Comercio Ilícito estamos trabajando muy de la mano con ciertas municipalidades, y además invitamos, porque estas municipalidades han puesto el sombrero en la lucha del contrabando y el comercio ilícito, invitamos a otras municipalidades a unirse a este esfuerzo, un esfuerzo en conjunto con el observatorio, donde alcanzamos a hacer investigaciones, porque el conocimiento de cuál es el producto, identificarlo, está en el sector privado. Es muy difícil que el sector público, inclusive la policía en algunos casos, se le complica mucho identificar cuál es ese producto que es ilegal. A veces las copias son... Dice usted, por ejemplo, un par de tenis que lucen exactamente igual que unas de marca y que a veces es difícil que vengan en la caja. Efectivamente es muy complicado. Inclusive a veces se necesitan expertos de la marca para identificarlos, porque, bueno, ya hay trabajos muy avanzados. Pero bueno, aparte, lo que a mi punto aquí es que, a pesar de todo este esfuerzo, que es muy bueno y es muy positivo, no tiene comparación si hacemos un estudio o un análisis policial en menudeo en cada uno de los comerciales, en los comercios, porque el espectro es muy grande. El análisis o la investigación hay que hacerlo en los focos de ingreso, donde vienen, por ejemplo, un contenedor, 2 contenedores con gran cantidad de producto. Hay que atacarlo ahí antes de que llegue a la red de distribución y se disperse en esa gran cantidad de comercios, donde, pues, a pesar de que el trabajo es muy eficiente, puede llegar a ser muy eficiente, no se va a llegar a la cobertura que necesita el país para combatir todo el comercio ilícito que hay en el país. Claro, y se requiere una logística muy complicada. Jason, ¿qué hay detrás de estas organizaciones mafiosas, en muchos casos, que están distribuyendo e impulsando este comercio ilícito? Sé que es diferente, por ejemplo, en cigarrillos que en medicamentos, que en productos alimenticios, pero en general, ¿qué es lo que hay detrás? Bueno, hay organizaciones criminales, porque es lo que son, con muchos recursos económicos, capacidad logística, incluso se ha demostrado que también está asociado a corrupción en algunos gobiernos, y bueno, y Costa Rica no es la excepción, y que además están muy estrechamente vinculados con otros delitos, como por ejemplo narcotráfico, el lavado de activos, trata de personas inclusive. Entonces, pues son redes muy bien estructuradas, que por eso es que la articulación público-privada es tan importante en estos esfuerzos, y ahí es donde la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito ha jugado un rol importantísimo, precisamente en esta definición de estrategia, de acciones, de qué es lo que podemos hacer en conjunto, tanto obviamente con el liderazgo del Ministerio de Hacienda,
pero con la representación del sector privado. ¿Y ustedes creen que se hace suficiente? Pues se hace lo suficientemente bien dentro de la comisión para lograr los mejores resultados. En la comisión, pero este informe de la Contraloría ha dicho que claro, lo que muy pasa, mal. Sí, lo que pasa es que evidentemente hay oportunidades de mejora en temas operativos, en temas de fiscalización, de control, pero yo creo que también hay una debilidad importante, Liliana, y aprovechando el espacio y la oportunidad, y es en la población, en el consumidor. Es que mientras haya personas que consuman este tipo de productos, siempre van a haber personas dispuestas a ofrecerlo. Y en esa línea, lamentablemente, el contrabando es un delito que está socialmente aceptado, como usted muy bien lo decía al inicio, a diferencia de otros en donde los denunciamos con firmeza, en donde las acciones incluso judiciales son más contundentes, pareciera que el contrabando pasa a un segundo o a un tercer plano. Y muy atinado lo que mencionó al inicio en la presentación, en el 2015, 2016, se modificó la ley de aduanas para fortalecer las acciones contra el contrabando. Se aumentaron las penas de prisión, se disminuyó el umbral a $5,000 para lo que es delito versus infracción administrativa. ¿Y cuántas personas han ido a la cárcel por estos delitos? Pues ninguna. Y es que esa es la triste Entonces, realidad que no nos sirve de enfrentamos, nada. claro, que nos enfrentamos también en la comisión. Entendemos que una ley no va a detener el contrabando. Por eso es tan importante el esfuerzo articulado que hemos estado conversando acá, porque únicamente una ley por sí sola no va a resolver el problema. Si fuera tan simple como eso, pues desde que está la ley de aduanas en el 95, ya hubiéramos tenido una solución al respecto, y evidentemente no es así. Claro, Sin embargo, es importante hacer reformas. Y la Ley General de Aduanas que se está discutiendo actualmente en la Asamblea Legislativa y que es parte de la agenda con el Fondo Monetario Internacional, lo que hace es fortalecer las acciones en vía administrativa, porque nos hemos dado cuenta que en sede judicial no está pasando nada. ¿Qué pasa ahí, señora viceministra, cuando la Fiscalía no es suficientemente proactiva? O sea, ¿qué pasa cuando desde el punto de vista de aduanas se hacen incautaciones? ¿Qué pasa cuando llega la Fiscalía? Vamos a ver, el trabajo que ejerce aduanas y ejerce la Policía de Control Fiscal, tanto en zona primaria como en zona secundaria, permite precisamente que podamos elevar casos, ¿verdad?, al análisis de la Fiscalía. El trabajo que hace la Fiscalía, pues también es un trabajo que depende de los procedimientos que ellos tienen, de la posibilidad de pruebas y de la posibilidad de también finalmente llegar a consecución sus casos, ¿verdad? Yo quisiera hablar un poco, enfocarnos en el trabajo que efectúa el Ministerio de Hacienda, desde los controles que se hacen en carreteras, los decomisos, las fiscalizaciones que se hacen en locales comerciales, el trabajo conjunto que se hace en algunas ocasiones con otras policías y también con otras instancias, la participación que tienen espacios como estos que ya se han mencionado, como la comisión, que quisiera resaltar, que tiene la integración también del Ministerio de Salud, la integración del Ministerio de Agricultura, que son entes que también son importantes, que tenga participación en la lucha contra el comercio ilícito, porque como decíamos, no se centra únicamente en cigarrillos y bebidas con contenido alcohólico, ¿verdad? Entonces creo que también son espacios importantes de esfuerzo en donde tiene voz no solo la parte pública, sino también la parte privada. Ahí volvemos al tema que señalaba la Contraloría General de la República, que es el tema del manejo de la data. Y es que pareciera que esa es una de las principales debilidades que tenemos. Veíamos en la nota ahora cuando empezaba el programa que, por ejemplo, en cigarrillos, el estudio que existe del Ministerio de Hacienda, que trató de cuantificar cuánto era la evasión fiscal por el comercio ilícito de cigarrillos, ellos hablaban que este tipo de mercadería ilegal representaba el 17% del mercado total de cigarrillos y que la defraudación era que se perdían 13.333 millones de colones solo en eso. Sin embargo, esa es una cifra totalmente diferente a la que maneja el sector privado. Esta consultora MS Intelligence, que dijo que en las estimaciones que ellos tienen, ese tamaño del mercado total que concentraba el cigarrillo ilegal era de un 53%. Estamos hablando de un 17 versus un 53% del mercado total. Y el cálculo que ellos hacían, Jairo, es que la evasión era de 71.000 millones de colones. Con datos tan diferentes, pareciera que el gobierno tiene una caracterización del problema mucho menor de la que es. Bueno, aquí hay que considerar algo también.
El tema de los datos con el comercio ilícito es un tema muy complicado. No es tan fácil levantarlo como en las cuentas nacionales donde tenés transparente las transacciones, ¿verdad?, que se realizan en el comercio ilícito. Cuesta mucho entender o tener una noción concreta de cuál es el número. Sin embargo, para resolver este problema, en el Observatorio del Comercio Ilícito nos dimos a la tarea, como parte de nuestros ejes de trabajo, de generar información, de realizar una serie de estudios para ver cuál es el tamaño de este comercio ilícito. De hecho, en el 2019 lanzamos el primer estudio que llamamos Primera Estimación del tamaño del comercio ilícito en Costa Rica, que eran los números que mencionaba el programa al inicio: 700 mil millones de colones, 7% del consumo de los hogares. Quiere decir que de cada 100 colones que una familia destina al consumo, 7 van al comercio ilícito, o más bien se gastan en productos del comercio ilícito. Entonces, considerando todo esto, nosotros, y es parte de nuestros compromisos como institución, es generar este tipo de información para que podamos articular este trabajo entre el sector público y privado, porque la verdad es que vos necesitas información para poder tomar las mejores decisiones y las correctas políticas públicas. Entonces, es uno de los de las misiones que tiene el Observatorio del Comercio Ilícito, considerando que este problema de generación de información no es algo que solo pasa en Costa Rica o que ha pasado en Costa Rica, es un problema regional, un problema de América, un problema mundial, porque no es tan sencillo como explicaba al inicio. Claro, es un problema mundial, lo decía la señora viceministra cuando empezábamos la conversación. En ese sentido, ¿cómo articula Costa Rica con otras instituciones globales el combate para este flagelo, señora viceministra? Vamos a ver, tenemos conexiones con otras policías, como Interpol, por ejemplo, tenemos colaboraciones de la Embajada Norteamericana. También desde la Embajada Británica hemos tenido colaboraciones en temas de capacitación, que es muy importante para nuestra policía, y también en temas de equipo. Entonces, sí trabajamos articulado, digamos, con la región, y hacemos esfuerzos constantes también en términos de capacitación para que los policías estén cada vez más habilitados para poder detectar este tipo de ilegalidades. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a ver cómo ha intensificado este problema el tema de la pandemia. Ya regresamos. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbame, me interesa mucho conocer sus observaciones, críticas y sugerencias de temas. Y muchas gracias por continuar con nosotros hoy domingo aquí en Estado Nacional. Hoy que estamos hablando sobre el tema de comercio ilícito, y esa es un flagelo que probablemente esté dentro de su casa y usted quizás no haya pensado todo lo que hay detrás de eso. Por ejemplo, cuando compra en la calle una cajetilla de cigarrillos de una marca que no está registrada en el país, o cuando se compra a través de las redes sociales mercancía que parecen marcas pero que realmente no lo son. Usted puede decir, bueno, pues yo tengo el derecho de comprar algo que al precio que yo puedo pagar. De hecho, hay estudios que ya han demostrado que la tolerancia del costarricense a la idea de que el comercio ilícito existe es bastante alta. Sin embargo, nuestra idea el día de hoy es concientizar sobre el verdadero problema que hay detrás, porque esto afecta a las finanzas públicas. Muchos de los problemas que hay que reestructurar en este momento con los temas de ingresos en el país tienen que ver con lo que se pierde por este lado. También afecta el empleo, porque las empresas formales que se ven afectadas por esta situación muchas veces pueden incluso verse obligadas a recortar su operación, pero sobre todo el tema de la salud pública. Vamos a ver el siguiente cuadro, porque nosotros le pedimos a la Policía de Control Fiscal que nos diera la información sobre los decomisos e incautaciones que se han hecho en lo que va del año. La mercancía que más se incauta son los cigarrillos. Para el año pasado la cantidad fue de 60.937.000 unidades, pero ojo, se contabilizan por cada cigarrillo. En segundo lugar están los alimentos con más de 2 millones. Otro tipo de mercancías, 973.000, y en el cuarto lugar están los licores. Para el 2020 el total fue de 926.000 unidades. Le siguen los cosméticos, que el año pasado llegó a 323.926 unidades. En lo que va del año esa cifra ha bajado a 192.000. En sexto lugar están artículos varios y de último, pero no menos
importante son los medicamentos. El año pasado se decomisaron 52.533 unidades. Este año apenas llevan 23.995. Esto no quiere decir que no se estén comercializando estas mercancías, sino que probablemente en los operativos no están quedando tantos. Si analizamos el dato en comparación con lo que llevamos de la mitad del año, no es tan disímil con lo que se incautó en el año 2020. Y quisiera reforzar algo importante. A pesar de la pandemia y de los esfuerzos que se han hecho por contenerla, ¿verdad? Y las reducciones que se han hecho en oficinas y demás, desde el Ministerio de Hacienda se ha controlado la cantidad de funcionarios y funcionarias en oficina, pero la Policía de Control Fiscal no ha dejado de salir a las calles. Entonces es uno de los departamentos que ha estado trabajando a su 100%. Claro, ¿por qué la contabilización de estas mercancías se hace de esa manera? Yo pedí pensando que quizás tenían alguna metodología con unidades más estandarizadas, es decir, si eran cigarrillos, cajetillas y cuánto era la estimación del valor. Sin embargo, lo que hay es por unidades. O sea, en cigarrillos es 65 millones de palitos el año pasado, licores, botellas y latas. ¿Por qué no se estandariza de una mejor forma esa estadística? Porque vista así realmente no le da una magnitud del problema real. Vamos a ver, en el caso de cigarrillos, que tal vez es el que llama más la atención, al ser esto una práctica que trabaja al margen de la ley, hay mucho ingenio. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces parte de las posibilidades de poder determinar si un cigarrillo es, digamos, de contrabando o no, tiene que ver en esa meticulosidad. Y además son temas que deben tratarse de forma tan seria y bajo estrategias de seguridad estrictas que requieren de metodologías que se mantengan en el tiempo. Entonces esto es parte de las razones por las cuales, al menos en este tipo de productos, se mantiene de esa forma. Claro, Jairo, ¿qué ha pasado durante la pandemia con el comercio ilícito en el mundo? ¿Se empeoró o más bien la disruptiva en las cadenas logísticas de abastecimiento de productos se lo trajo abajo? En realidad, pues ha sido un fenómeno que ha crecido impactantemente. A nivel latinoamericano, se estimaba previo a la pandemia que el comercio ilícito rondaba entre 1% del PIB por país y 2.5% del PIB por país. Recordemos que nuestra estimación, la del Observatorio del Comercio Ilícito, para el 2019 fue del 2% del PIB. Entonces estamos muy cerca del margen alto de los países latinoamericanos. Pero bueno, ahora después de la pandemia, los números latinoamericanos muestran que se ha duplicado el nivel de comercio ilícito en los países latinoamericanos. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué pasó esto? Pues es perfectamente comprensible. Perdimos empleos, tuvimos reducciones de jornadas en el país, por ejemplo. Algunos otros países aplicaron la misma metodología. Tuvimos suspensiones de contratos. Todo esto lo que llevó fue a que el ingreso de las familias se redujera. Y como lo mencionaba anteriormente, las familias buscan mantener su nivel de consumo lo más estable posible, por lo menos en el corto plazo. Ya en el mediano plazo tienden a variar. Entonces, bajo este esquema, donde las familias redujeron su ingreso, y también donde las familias pues buscan mantener ese nivel de consumo, el fenómeno crece. Natural de lo que iba a pasar en el mercado es que buscaran colocar o buscaran comprar, adquirir las mismas bienes y paralelamente, como lo mencionaba Jason anteriormente, un fenómeno de oferta en el mercado, tenemos incentivos porque tenemos un margen de ganancia más grande, inclusive podemos colocar precios más baratos en el mercado. Hay un mercado completamente abierto detonado por los mismos impuestos. Claro, y se vuelve atractivo para el consumidor. Jason, ¿querías agregar algo? Sí, complementar a lo que menciona Jairo, que es que también hemos notado el nacimiento de un nuevo canal de ventas informales en redes sociales y en medios electrónicos. Eso yo creo que ha sido el principal detonante para que aumente el comercio ilícito durante la pandemia. Alguien podría decir, bueno, pero es que la gente tiene derecho a emprender y es que estoy haciendo mi emprendimiento en el Facebook. Hablemos de la diferencia entre un emprendimiento y comercio ilícito a través de redes sociales. Bueno, principalmente porque lo que vemos como cara visible en temas de comercio ilícito es precisamente el último eslabón de la cadena. Sin embargo, detrás de esa persona hay toda una estructura que no es el tan pobrecito, sino que es toda una estructura, repito, criminal que mueve millones de dólares no solo en el país, sino a nivel regional. Y es que la industria formal, que tiene que pagar altos impuestos, cargas sociales, altos costos de energía, electricidad, combustibles, al final compite contra un canal informal que surge, por ejemplo, en redes sociales, en e-commerce, de manera ilegal, de manera informal, que evidentemente ofrece a precios muchísimo menores
del que estamos acostumbrados a ver en un establecimiento o en un comercio formal. Claro, y entonces mucha gente dice, bueno, ahí lo que estamos viendo es que entonces los comercios se ganaban un montón de plata y entonces yo voy a ir en contra de esa gran utilidad que tiene el comercio formal comprando de esa manera. Lo cierto es que más bien los contrabandistas están ahorrando mucha plata pasando las mercancías de manera ilegal, al margen de la ley, evidentemente, y de diferentes formas de contrabando. Y es que eso es importante también que usted lo menciona, Liliana. Uno de los principales indicativos para los consumidores, uno como consumidor que llega a un establecimiento comercial o que busca en internet cualquier producto que se ofrece, y usted nota una diferencia del precio que por lo general ronda la mitad, el 40%, versus lo que se encuentra en un establecimiento formal, pues yo creo que es la primera señal de alerta y decir de que algo aquí está mal, de que ese producto puede implicar un riesgo para su salud y además tiene toda una estructura organizada detrás que nos afecta a todos. Así sea no necesariamente un riesgo para la salud dependiendo del producto, pero sí en temas de recaudación, en temas de seguridad nacional, afecta a las empresas que compiten de manera formal contra estas otras y que obviamente en algún momento no pueden soportar esa competencia. Solo para poner un ejemplo. ¿Qué competencia desleal? Claro, solo para poner un ejemplo, una de las últimas investigaciones que obtuvimos, y es que la principal marca de cigarrillos que se comercializa en el país al 2021 es una marca ilegal. O sea, el principal competidor. El principal, claro, en el share market, digamos, el principal actor en términos de ventas es una marca ilegal. ¿Qué pasa ahí, viceministra? Porque a uno le cuesta entender, por ejemplo, que el principal actor en el mercado de los cigarrillos sea ilegal. Tiene una logística compleja y se tienen que mover camiones, cargar, descargar, tener bodegas. ¿Cómo no nos encuentran? La misma pregunta, digo, desde que yo era reportera, empezando los 90s, me acuerdo que todo el mundo habla del contrabando de licores y que de dónde vienen y encuentran un lugar en una casa ahí donde venden y luego aparecen otros y otros. Cierran esos puntos, pero ¿cómo es posible que la cadena grande, esa logística que mueve con ese músculo, pasen los años y no sean capaces de encontrarlas? Vamos a ver, doña Liliana, el contrabando también es muy ingenioso, ¿verdad? Y creo que eso hay que... Bueno, uno tendría que pensar que las autoridades no son nada ingeniosas cuando ve estos resultados. Yo no creería que es así, creo que estamos haciendo esfuerzos importantes a través del proyecto de Hacienda Digital, por ejemplo. Proyectos como estos nos permiten tener una trazabilidad más estricta. Digamos, el sistema de inspección no intrusiva, por ejemplo, que integra diferentes componentes que nos permiten incluso que si eventualmente hay un cargamento que no podemos incautar desde aduanas, eso nos permite tener una trazabilidad. Pero esa trazabilidad da la impresión que es con los formales, pero o sea, esos sistemas, ¿cómo van a trazar a los ilegales? Vamos a ver, hay un sistema, por ejemplo, que sí nos permite desde las navieras empezar a identificar situaciones de riesgo. De las navieras, pero usted me decía, Jairo, ¿por dónde son los puntos de ingreso del contrabando principalmente en el país? Efectivamente, la mayoría, por no decir que la totalidad del contrabando, ingresa por las fronteras terrestres porosas. O sea, no tiene nada que ver con eso que usted está diciendo de las navieras, es por tierra que entra. En realidad, la mayoría. O sea, sí tenemos una entrada por puertos que, como decía anteriormente, Hacienda Digital debería ser la solución. Debería ser una solución que va directamente enfocada en ese punto. Sin embargo, bueno, hay que resaltar que la Contraloría General de la República ya reportó que no se le está dando el seguimiento adecuado a ese proyecto de Hacienda Digital. Por eso nosotros traemos aquí a recalcar ese punto. Pero en todo caso, efectivamente, es una porción, por eso el ejemplo de la sombrilla. Una pequeña porción del comercio ilícito entra por aduanas, pero lo fuerte entra por fronteras terrestres. ¿Qué se está haciendo para ese fuerte que entra por ahí, por donde no lo pueden rastrear? Bueno, es el trabajo de la Policía de Control Fiscal. Pero bueno, la misma Contraloría ha dicho que está trabajando sin herramientas. Ahí le pregunto, este mes, a principios de octubre, ya tienen que presentar el reporte de la sistematización de la información que la Contraloría le pidió. ¿Cómo van con ese reporte? Eso ya se presentó. Lo que tenemos ahorita pendiente es otra de las disposiciones de la Contraloría que se va a cumplir en tiempo, que tiene que ver con el acercamiento de la información de la policía. ¿Cómo se solventaron ahí las debilidades que había señalado la Contraloría? Un poco lo que le contaba al inicio.
no quiere decir que la policía no estuviera haciendo su trabajo, sino que la Contraloría visibilizaba oportunidades de mejora. Entonces, en la sistematización de los procesos. Entonces, incluimos, por ejemplo, sistematización de procesos como el que le contaba de los mapas de calor, de la situación, digamos, de los análisis de riesgos desde los sujetos. Y además hay otro de los sistemas que quería introducir, ¿verdad? Porque de pronto quedamos en la parte de las navieras, pero como le digo, esto es un sistema que incluye varios componentes. Uno de los sistemas importantes, por ejemplo, es el CINIGER, que trabaja en gestión de riesgos y que a través de tecnologías y de proyectos especiales va a permitirnos precisamente identificar cuáles son aquellos sujetos que pareciera que van a cometer alguna ilegalidad. Y esto que le mencionaba, el tema por ejemplo, del contrabando de licores, que todo el mundo habla de esto desde hace montones de años. Usted me decía que las redes de mafiosas son muy ingeniosas, pero da la impresión que siguen utilizando este mismo sistema desde que nos acordamos todos. O sea, parece los camiones, a veces agarran unos ahí en los Chespiritos, pero siguen habiendo lugares por todo Costa Rica donde la gente compra licor más barato. Creo que ahí hay un punto importante a destacar, digamos, de las intervenciones que tenía específicamente Jason, y es en el tema de la demanda. Por eso también hay que hacer un llamado importante a la población. ¿Por qué? Porque entre demanda haya, ¿verdad?, se va a buscar cómo abastecer esta demanda. Y entonces también, digamos, hay una responsabilidad de todos y todas las costarricenses de verificar el tema de permisos de salud, de verificar el tema de propiedad intelectual, de colaborar en el tema de denuncia. Nosotros tenemos un sistema que es el Denuncia Ya, que está en la página del Ministerio de Hacienda, y parte de mucho el trabajo que nosotros hacemos es de la información que nos acerca a la ciudadanía. Claro, eso suena un poco sofisticado, pero cuando uno piensa, por ejemplo, en un consumidor que está, no sé, en una zona rural, en Bagaces, o no sé, en Santiago de Palmares, y llega a un bazarcito y ahí está en tenis de marca, ¿verdad? ¿Cómo le explicamos a ese consumidor no tan sofisticado, con un presupuesto muy ajustado, el tema de propiedad intelectual y de permisos de salud? Jason, ¿cómo ayudar al consumidor a que tenga conductas seguras en esto? O sí, al menos conscientes. El tema de la educación es fundamental y de hecho desde la Comisión Mixta hemos lanzado campañas de educación orientadas precisamente a generar esa conciencia. Entendemos que no es un proceso fácil, como todo lo que tiene que ver con educación y concientización a 5 millones de personas e incluso más, que esto trasciende nuestras fronteras, pero evidentemente es un trabajo hormiga que hay que hacer y que se ha venido haciendo en la comisión. Sin embargo, ¿cómo motivar a ese consumidor para decirle, sí, no, mire, no pague 15,000 colones por esas tenis marca XX, ¿verdad? Que son las de súper de moda, y no los 60,000 colones que valen en el mercado? Sí, yo creo que es difícil concientizar al consumidor. Claro, es muy difícil y eso, repito, se está trabajando desde la Comisión en las alianzas público-privadas. Sin embargo, también hay que detener la oferta de esos bienes. Y en esa línea quiero retomar lo que mencioné anteriormente y no recuerdo si la señora viceministra lo mencionó, y es que responsablemente, en conjunto con la Dirección de Aduanas, estamos buscando soluciones, y obviamente con la Policía de Control Fiscal y el Ministerio de Hacienda, para darle mayor músculo a las acciones administrativas, porque entendemos que lamentablemente lo que creíamos en el 2015-2016, que yendo todo a sede judicial lo íbamos a solventar, pues la verdad es que no lo estamos logrando. ¿Cómo hacerlo vía administrativa, que pareciera ser que es la herramienta que nos permite tener una mayor incidencia contra el comercio ilícito y el contrabando? Bueno, la Ley General de Aduanas, la reforma que se está discutiendo en el Congreso, aumenta las sanciones, las multas económicas, aumenta la cantidad de delitos que se considerarían contrabando, incorpora un elemento que es fundamental, que es el cierre de establecimientos comerciales para aquellas personas que no logren demostrar el origen de las mercancías que están comercializando. Eso a nosotros como sector industrial nos es de muchísima utilidad, porque precisamente vamos allanando un poco esa competencia desleal que como usuarios y como sector industrial somos los más afectados por este delito. Ahora, la pregunta es entonces, lo que trae esa reforma a la ley de aduanas, en términos de comercio ilícito, ¿a ustedes les parece que sería positivo? Porque escuché también a las diferentes cámaras empresariales en la Comisión Legislativa manifestarse en contra de la reforma a la ley de aduanas por otros temas que tenían que ver con nacionalización de mercancías y demás. Pero en temas de contrabando, ¿ustedes creen que sí trae avances importantes, Jairo? La Ley General de Aduanas trae 2 puntos tal vez que podemos rescatar. Uno es la ampliación de la definición
para abarcar más rangos de comercio ilícito. Y también tenemos el contrabando fraccionado, que antes todo lo que estuviera con un valor menor a $5,000 no podía ser considerado como contrabando, pero si alguien ya hace varios movimientos que sumen $5,000, pues efectivamente ya ahora sí se puede catalogar como contrabando. Eso es efectivamente muy positivo. Ahora, nosotros hicimos algunas acotaciones con respecto a las definiciones también que se agregaban, porque, por ejemplo, definen como contrabando la Ley General de Aduanas cuando la mercadería no llega al punto de destino. Pero resaltamos, ¿qué pasa si el contenedor es robado o qué pasa si hay un accidente? Eso no lo considera la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de efectuar ese tipo o sea, un chofer, por ejemplo, un transportista, a pesar de enfrentarse a ese problema que tuvo en el camino, además va a llegar y enfrentarse a un problema de denuncia por contrabando. Entonces, ese tipo de cosas deberían esclarecerse, nosotros lo hicimos notar, y también quisimos esclarecer un poco el tema de sobrantes y faltantes, porque ahora cualquier tipo de sobrante o faltante va a ser considerado como comercio ilícito. Sin embargo, hay un tema. ¿A qué se refiere con sobrantes y faltantes? Por ejemplo, si alguien va a traer o reporta en que está importando 100 pantallas, por ejemplo, y trae 105 o trae 95, tiene que, pues, justificar el por qué vienen 5 más o 5 menos, ¿verdad? Perfectamente comprensible. Ahora, el problema es que cuando el faltante o sobrante supera un cierto rango, ya se va a catalogar directamente como comercio ilícito. Entonces, nosotros lo que estamos sugiriendo ahí, como una oportunidad de mejora, es que se entiendan un poco más las dinámicas del comercio internacional, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, pongo el caso de que el que está enviando la mercancía se equivoca, un error humano. Entonces el importador va a enfrentar una sanción de comercio ilícito que tal vez no le correspondería. Pero ahora, lo bonito del problema es que Hacienda Digital, con su modelo de riesgos, debería llegar a solventar ese problema. Claro, precisamente esta semana que pasó, la Cámara Nacional de Transportistas, la Cámara de Navieros, la Cámara de Exportadores y algunas otras relacionadas al sector exportador hicieron un congreso en el que estuvieron conversando de este tema y hablaban, por ejemplo, del incremento de la problemática de robo de furgones, ¿verdad? Acabaron un transportista, le roban un furgón, sobre todo de productos alimenticios, y en cuestión de 2 horas eso está distribuido por una serie de lugares y ahí lo van a vender. Jairo, eso también es comercio ilícito. Correcto, como lo explicaba también al inicio, todo lo que tiene que ver con robo de contenedores, robo inclusive en otros locales y que después se distribuya. Todo eso es un problema bastante fuerte que hay que atacar. Ahora, háblele al consumidor, Jairo, hablemosle así directo hoy domingo en la mañana. Consejos. ¿Qué cosas le deberían de encender la alerta roja y decir, uy, no, comercio ilícito, y por qué no debería comprarlo aunque le parezca más barato? Claro. Y hablemosle también de aquello de que lo barato sale caro, pero sí, claro, muy claramente al consumidor. En definitiva, tal vez antes de entrar en ese punto, señalar que uno de los problemas que tiene la Policía de Control Fiscal es que tiene las manos muy limitadas. Creo que tiene entre 80 y 90 funcionarios para que anden en todo el país. Así, imagínate. Entonces, eso es un problema de recursos bastante fuerte. Nosotros hemos comentado esto con el señor ministro de Seguridad y él inclusive ha estado más que anuente a brindar ayuda a la Policía de Control Fiscal. Entonces nosotros consideramos que ahí también hay oportunidades de apoyo, que ya de por sí la Policía de Control Fiscal lo hace, se apoyan otras policías y demás para poder ampliar su ámbito de operación. Ahora, con respecto al consumidor, hay que tener importante o tener en el mapa importantes o asuntos a considerar que, por ejemplo, está el riesgo financiero, que ya lo mencionábamos anteriormente. No vale la pena gastar la plata que tanto nos ha costado pues producir a través del trabajo en productos que tal vez lo que están haciendo, además de tener mala calidad, es empoderando una red que no va a traer nada positivo al país y además, paralelamente, está poniéndole duro el camino a muchos emprendedores en el país que están tratando de hacer las cosas bien, de poner negocios en el mercado formal, de tratar de generar trabajo, de generar empleo. Nosotros hace como 2 años aproximadamente lanzamos una campaña publicitaria que se llamaba formalmente Costa Rica Crece, que tiene que ver con la importancia de una factura y cómo una factura te ayuda o le ayuda a la economía a generar empleos, a generar trabajos formales, a pagar impuestos que, bien que mal, el ciudadano costarricense tiene una negativa hacia los impuestos. Inclusive un estudio que nosotros desarrollamos evidenciaba que el 5 o 6 de cada 10 costarricenses estaba consciente de que compraba un producto ilícito, pero que no le importaba porque estaba más barato y se sentía orgulloso de defraudar al fisco, que eso es un problema muy grande, ¿verdad? Que el costarricense sienta ese orgullo porque se siente amenazado por esa gran
movimiento, esa ola de impuestos que afecta directamente su bolsillo. Pero estos impuestos son necesarios para diferentes programas sociales, para diferente circulación, pero ahí es donde nosotros, desde la Cámara de Comercio de Costa Rica, hemos hecho un llamado al gobierno de que ocupamos una utilización eficiente de los recursos para que el costarricense quiera pagarlos. Claro, que quiera pagarlos y quiera estar en la formalidad. Voy a tomar, Jairo, eso como sus conclusiones. Se nos está acabando el tiempo. Jason Chávez, de la Cámara de Industrias, en un minuto sus conclusiones. Bueno, primero gracias por la invitación, creo que ha sido de sumo provecho y no podemos seguir viendo el contrabando como algo normal, como algo que ante la sociedad está correcto y que no tiene ni debería tener ninguna consecuencia. Estamos afectando a empresas que se han visto ya altamente golpeadas por una pandemia, que tienen que competir de manera desleal contra estas redes criminales y que por tanto nosotros como consumidores tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Las alianzas público-privadas son la solución y tienen que seguir fortaleciéndose para atacar este problema, no solo para analizarlo, discutirlo, sino que lo más importante, buscarle soluciones. Y creo que hay bastante sobre la mesa y ahora lo que corresponde es darle seguimiento y tratar de implementarlas en el corto plazo. Muchas gracias, Jason. Concluyo con usted, señora viceministra, sus conclusiones y mensaje también educativo a los consumidores. Directamente a los y las consumidoras, una cosa importante, la lucha que nosotros ejercemos depende mucho de la información que ustedes nos puedan acercar y de la misma colaboración que ustedes nos puedan acercar. ¿Cómo lo pueden hacer? Revisen permisos sanitarios, exija su comprobante de pago. Eso es importantísimo, no solo para la garantía del producto que usted está consumiendo, sino además en nuestra labor recaudatoria. Una labor recaudatoria de impuestos que son de todos y todas, que se dirigen usualmente a poblaciones vulnerables. Estamos hablando de nuestra niñez y adolescencia, estamos hablando de nuestra población adulto mayor. Otra incitativa importante es el apoyo a proyectos de ley como la reforma a la Ley General de Aduanas, que nos van a ayudar a enriquecer el aparato normativo que nos permita seguir combatiendo este tipo de actuaciones ilegales que, como vimos, están presentes a nivel mundial, pero que todas y todas podemos contribuir en el esfuerzo para su combate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora viceministra, y a nuestros dos invitados también. Y a usted, recuerde el mensaje, piénselo 2 veces. Ya no solo porque afecta las finanzas del Estado, no solo porque afecta incluso el empleo de las empresas que están formales, sino porque a veces se juega su salud. Los cosméticos que son de dudosa procedencia pueden generarle problemas de salud. Ni se diga de medicamentos, no importa que parezcan más baratos, no hay trazabilidad, licores, cigarrillos y demás. Muchísimas gracias por su compañía. Los esperamos el próximo domingo aquí en Estado Nacional. ¡Feliz domingo!